Ok, bueno, vamos a empezar con donde nos quedamos el día de ayer, y esto es importante porque vamos a seguir conociendo un poco sobre la sustentabilidad. El día de hoy vamos a hablar de las voces de la sustentabilidad. Igual que antes, iniciamos una fase, bueno, no igual que antes, sino más bien cambiamos de discurso y vamos a iniciar una travesía epistemológica. Vamos a ver algunos autores y autoras para rellenar bueno, no necesariamente nos servirían como para rellenar nuestra tesis. No debemos de coger a los diferentes autores y autoras solamente para pegar algunas frases, no de ellas. También vamos a revisar algunas lecturas más adelante ya enfocadas a libros que me hubiera gustado mucho que pudieran haber leído durante el doctorado, pero que dadas sus circunstancias quizás no vaya a ser posible, al menos no durante mi materia. Ya cuando entren en la fase de escritura, pues quizás lo hagan. Esta galería de pensadores y pensadoras pues es una armería conceptual diseñada expresamente para sabotear el monólogo tecnocrático de la modernidad capitalista. Hablar de cumbres, hablar de cosas generales, de cosas que son sitios comunes en las tesis de doctorados y de licenciaturas y de maestrías, no es lo que nosotros estamos buscando. Cuando nosotros introducimos estas voces en nuestra tesis, en nuestra aula de posgrado, no se busca que sea un ejercicio nada más de ampliación de la cultura pasiva o una repetición litúrgica de citas abstractas. Eso no sirve. Ya se dieron cuenta que en el texto, para empezar, se nota la pereza epistémica, y para terminar pues no aporta nada nuevo al conocimiento, por lo que hace que todo este esfuerzo que ustedes están haciendo pues no se refleje en el impacto que su pensamiento pueda tener al desarrollarse. El propósito de darles una serie grande, un amplio abanico de autores y autoras de los diferentes temas, es cartografiar las trincheras del pensamiento crítico contemporáneo. Cada uno de estas personas, desde sus respectivas trincheras geopolíticas y metodológicas, han ejecutado una operación quirúrgica de construcción paradigmática. Ustedes, como docentes e investigadores e investigadoras frente a grupo, tienen una obligación ética de apropiarse del conocimiento para transmutarlo en el aula. Dejar de ser dejar de ser solamente corporativos eficientes del discurso y transformarse en facilitadores de una ruptura ontológica radical que prepare a los nuevos chiquitillos, chiquitillas para pensar, habitar y defender la vida en condiciones de extrema complejidad estructural, con todos los detalles que hemos estado revisando a lo largo de estos meses. Recuerden que ahora las juventudes tienen un peso más complejo al enfrentarse a una nueva forma de concebir el mundo desde la globalidad, ¿no? La repetición del texto en pantalla, siempre lo mismo, todo recortado. Ustedes son el medio que tendrán quizás para tener acceso a palabras, conocimiento, amplitud de vocabulario, y recordemos lo que dice Wittgenstein, ¿no? Mi vocabulario, mi lenguaje es el límite de mi mundo. Y así empezamos con nuestro querido Edgar Morin, hablando lo mismo de siempre de Edgar Morin, ¿no? Sabemos que su obra monumental es El Método. El Método es uno son 6 tomos, reconfigura toda la epistemología contemporánea. Es indispensable para quebrar las anteojeras de la fragmentación disciplinaria. Morin nos recuerda que la palabra complexus designa aquello que está íntimamente tejido junto. El gran error de la matriz escolar cartesiana fue creer que podíamos mutilar el tejido del mundo, aislar sus hilos en asignaturas
y así comprender la trama viva. Es como despellejar un pollo y quererlo entender. Pues sí, podemos entender algunas cosas, pero jamás se va a comportar como un pollo completo. De especial potencia política para nuestra labor docente también es su obra, no su obra, sino el concepto de ecología de la acción. Morán nos advierte de forma implacable que toda acción humana, una vez que entra en las interacciones de la realidad material, escapa irreversiblemente de las intenciones originales de su creador para verse atrapada en bucles dinámicos de retroacción y desvío, que era lo que comentaba en varios de los documentos que me hicieron leer. Nosotros no podemos esperar que la realidad funcione de una manera lineal. Nosotros detonamos una perturbación, pero lo que viene de regreso no sabemos qué es. Tener de antemano una precisión de lo que es una ceguera epistémica. Entonces, esto destruye la pretensión positivista de predecir y controlar los sistemas socioecológicos mediante recetas lineales. Su llamado a una reforma del pensamiento y a una ética de la religación, que también lo vamos a ver con Leonardo Boff, la amplitud de este término de religación no es un eslogan pedagógico blando, es una exigencia nociológica radical para suturar la herida epistémica entre las ciencias duras y las ciencias humanas. Y no es que aquí lo queramos dividir así, sino que así se dividió desde el positivismo, asumiendo que de una vez por todas la conciencia de la tierra patria como el único horizonte ético y material compatible con la supervivencia de la especie. Les invito a leer estas obras de manera profunda, a tomar sus notas y a integrar su pensamiento. No las citas de Morán en su texto, si se puede y si corresponde sí, pero más bien a tejer con estos conceptos la realidad en la que ustedes se están situando. Bueno, pasamos a otro tema y bueno, no otro tema, otra persona. Aquí debí haber puesto su carita, ¿no? Como que se me pasó a hacer eso. ¿Será que agarré mi última presentación? Porque yo recuerdo que sí lo había hecho. A ver, déjenme ver si más adelante pongo carita. No. Un momento, esta no es mi presentación final. Yo creo que sí es. Solamente que a estos muchachos los ignoré por completo. Bueno, no importa, ya ustedes podrán buscarlos por ahí. Enrique Leff es una persona muy interesante. Es un economista y filósofo ambiental mexicano. Con este señor, Enrique Leff, situamos nuestra mirada crítica firmemente arraigada en las venas abiertas de América Latina. Leff edifica una trinchera conceptual indestructible al contraponer la racionalidad ambiental frente a la racionalidad económica dominante que mercantiliza e instrumentaliza la materia viva. Para Leff, la catástrofe planetaria no es un accidente técnico de las fuerzas productivas, sino la consecuencia necesaria de una forma de pensar occidental que ha desterrado la vida del conocimiento. Bueno, ¿qué más dice este señor? ¿Qué podemos decir de este muchachillo? Su propuesta de una ecología política del saber desvela de manera desencarnada cómo las estructuras del poder geopolítico determinan qué es considerado ciencia válida y qué es relegado al olvido institucional. El saber ambiental leffiano no es un agregado de datos ecológicos, sino una estrategia de resistencia epistémica y una práctica de deconstrucción radical de la modernidad occidental. A través de un genuino diálogo de saberes, que también vamos a hablar un poco sobre los diálogos de saberes de Leff, este señor restituye la legitimidad nociológica de los saberes indígenas y populares, elevándolos a el estatus de epistemes vivas y válidas, indispensables para fundar nuevas formas de habitar la vida.
Vamos a, en algún otro video vamos a ver alguna obra de Enrique Lev también, que también, normalmente en este curso se lee, así que vamos a tratarlo. Bien, este otro señor del que ya les había adelantado un poco en una de las frases que cité, Arturo Escobar, es un antropólogo colombiano que sacude los cimientos mismos de la gobernanza globalizada con su obra clásica La intervención del tercer mundo. Escobar deconstruye con precisión el concepto de desarrollo, demostrando que no es un proceso histórico neutral ni una meta benévola, sino un sofisticado dispositivo discursivo e institucional inventado por el norte global para perpetuar la subordinación colonial de la periferia material del planeta. Frente a esta dominación totalizadora, Escobar acuña la noción de ontología política y nos recuerda que el conflicto ecológico... Aquí está. Nos recuerda que el conflicto ecológico... ¿Qué iba yo a decir del conflicto ecológico? Bueno, actualmente tenemos un conflicto ecológico, la contemporaneidad trae consigo este conflicto, pero Escobar nos recuerda que no es una mera disputa por la distribución de recursos económicos, sino que representa un choque violento entre mundos diversos que se niegan a ser asimilados y reducidos al monocultivo existencial del capital global. Emerge así la potencia utópica y nociológica del pluriverso, definido magistralmente como un mundo donde quepan muchos mundos. La sustentabilidad compleja exige entonces el diseño, transiciones civilizatorias radicales que nazcan de este diseño autónomo de las propias comunidades y movimientos sociales, devolviéndole el control soberano sobre la producción material de sus propias formas de existencia. Y aquí quisiera que meditemos en conjunto la confluencia teórica entre la ecología de la acción de Morán, la racionalidad ambiental de Lev y el pluriverso de Escobar. Pensemos si constituye una fuerza demoledora que debe hacer estallar de inmediato los sistemas de evaluación de nuestras escuelas y de nuestras universidades. Pensemos si la evaluación tradicional positivista funciona exactamente como el dispositivo de desarrollo colonizador denunciado por Escobar. Esta herramienta, si lo pensamos bien, es una herramienta monocultural y homogeneizadora que presume un monomundo. Este monomundo cognitivo, donde todos los estudiantes deben alcanzar un idéntico indicador estandarizado de rendimiento útil para el mercado corporativo, al evaluar mediante exámenes lineales cerrados o rúbricas de control predictivo hiperespecíficas, cometemos un grave error epistémico. Y cuando me refiero a evaluar, no solamente es evaluar en el aula, sino evaluar nuestros procesos, aplicar encuestas, hacer entrevistas semiestructuradas, estructuradas. En este caso, si nosotros lo hacemos así, reducido, fácil, para que yo no tenga que capturar de opción múltiple, respuestas predefinidas, ignoramos la ecología de la acción del conocimiento, penalizando el error constructivo, la emergencia del pensamiento divergente y la divergencia de saberes como si fueran anomalías o fallas. Debemos romper con esta herencia mutilante que implica transmutar la evaluación a un espacio de resistencia y de construcción de la racionalidad moderna. Evaluar desde una postura nociológica implica codiseñar con nuestros aprendientes dispositivos de evaluación pluriversales y situados en el territorio. Lo que debe ser evaluado no es la docilidad memorística de un contenido verde prefabricado, sino la capacidad crítica del doctorante para orquestar diálogos de saberes indómitos, reconocer la incertidumbre y proponer respuestas materiales complejas y autónomas ante los límites biofísicos de sus propias realidades sociales. Si nuestra práctica evaluativa sigue midiendo conductas fragmentadas para estandarizar las mentes de los sujetos,
la escuela continuará siendo el aparato ideológico predilecto para escolarizar la ceguera civilizatoria. Y con esto pasamos a quién? A un señor llamado Boaventura de Sousa Santos. Este señor, que al igual que muchos de nuestros autores, pues ha tenido grandes controversias. Este sociólogo portugués asesta un golpe definitivo al eurocentrismo académico mediante su fórmula de las epistemologías del sur. Santos introduce un término punzante que todo investigador o investigadora en pedagogía debe integrar. Es el epistemicidio. La modernidad occidental no solo despojó materialmente de sus recursos a los pueblos colonizados, sino que asesinó sistemáticamente sus conocimientos, sus memorias y su forma de validar la verdad, imponiendo el monólogo de la ciencia positiva como la única racionalidad legítima. Frente a esta evidencia, Santos propone la sociología de las ausencias, un método riguroso para hacer visible y rescatar todo aquello que el pensamiento hegemónico ha invisibilizado activamente. La sustentabilidad compleja no puede edificarse desde monocultivos mentales. Exige una ecología de saberes que asuma que todos los conocimientos, incluida la ciencia moderna, poseen límites inmanentes y potencialidades específicas. Mediante una traducción intercultural respetuosa y descolonizada, debemos articular diálogos transdisciplinarios asumiendo la tesis central de Santos. Es materialmente imposible alcanzar la justicia social y ambiental global si no conquistamos primero la justicia cognitiva en las aulas de todos los niveles, pero principalmente en las aulas universitarias. Y seguimos con este señorazo, Leonardo Boff. Difícil para muchos, ya que este muchacho viene desde la potencia ética integradora. Este señor es teólogo y filósofo también brasileño, recuperando los postulados más radicales de la teología de la liberación. Si quieren saber más de la teología de la liberación, es importante que si les interesa, ya que de aquí se han desarrollado muchas venas políticas, movimientos sociales, ambientales y de muchos tipos, les recomiendo leer la obra de Boff, pero también profundizar un poco más, ¿no? Aquí es donde yo quería abarcar cartel político, pero bueno, vamos a hablar sobre este muchacho que trasciende el marco estrecho del ambientalismo tradicional burgués para formular una ecología integral donde las dimensiones ambiental, social, mental y espiritual se encuentran orgánicamente interconectadas en un solo tejido cósmico y material. Su proclama fundamental condensa la esencia de la pedagogía crítica de nuestro siglo. El grito de la tierra es el grito de los pobres. Y esta obra del grito de la tierra es el grito de los pobres, la vamos a desmenuzar en otro video. Boff desvela de forma desencarnada que la explotación y el despojo material de las clases subalternas e indígenas y la degradación deconstructiva de los ecosistemas de la biosfera no son dos crisis separadas, sino los dos rostros de una misma enfermedad metabólica civilizatoria provocada por el capitalismo depredador. Inspirado en la Carta de la Tierra, Boff exige un vuelco paradigmático total, de poner de una vez por todas el paradigma de la conquista y la dominación que ha guiado la ciencia imperial occidental desde el siglo XVII, para encarnar una radical paradigma del cuidado, basado en la responsabilidad compartida con la totalidad de los seres materiales que habitamos este hogar planetario.
Lo que dice Boff también ha sido recuperado desde la teoría de la restauración ecológica y se ha observado, hay muchísimos estudios que han comprobado que cuando hay una desconexión, un desarraigo entre las comunidades y los recursos que administran, se da la degradación ambiental. Y que para poder hacer restauración necesitamos también restaurar esos lazos entre la comunidad que fueron rotos, entre la comunidad y los ecosistemas. Bien, instaurar esta justicia cognitiva en el aula exige transmutar radicalmente de la evaluación auténtica, de la evaluación tradicional a una evaluación auténtica, de una ecología de saberes evaluativa. Incluso una ecología de saberes autoevaluativa. Y ahí también he estado pensando en la forma de evaluar el grupo y creo que podría ser el desarrollo de cada uno de ustedes de una ecología de saberes autoevaluativa. Algo que iremos ya platicando después. Este señor, cuyo nombre no sé pronunciar, siempre tengo un poco de dislexia, entonces leo Frijol Capra, pero es Fritjof Capra. Bien, me lo pasé. Con este señor continuamos el escrutinio paradigmático, convocando a este físico y era físico y teórico de sistemas. Físico y teórico de sistemas austriaco, quien ejecuta un audaz puente epistemológico al trasladar la revolución de la física cuántica hacia las ciencias de la vida y la ecología política. Capra nos demuestra que el viejo edificio de la ciencia cartesiana y mecánica ha quedado obsoleto. Postula de forma contundente que los seres vivos no son mecanismos de relojería intercambiables, sino redes autoorganizativas cuya propiedad fundamental es la interconexión inmanente. Esto es lo que él denomina la trama de la vida. Desde la nociología sistémica, nosotros podemos observar que lo que Capra nos está contando es un diagnóstico severo que interpela directamente el quehacer pedagógico. La catástrofe ecológica contemporánea no brota de una falta de datos técnicos o de tecnologías limpias, sino de lo que él llama una crisis de percepción. Hemos sido escolarizados bajo una distorsión cognitiva que nos hace percibir el mundo como un agregado de fragmentos inconexos que se pueden explotar indefinidamente. La alfabetización ecológica y el ecodiseño no consisten en añadir asignaturas decorativas sobre el cuidado ambiental, sino en reprogramar la mente de los estudiantes para que comprendan los principios organizativos de los ecosistemas reales. La mente, la sociedad y la biosfera constituyen un continuo sistémico indisoluble. Ignorar estas conexiones ocultas es perpetuar la ceguera paradigmática que conduce al colapso planetario. Lean más a Capra. Maturana, ya hablamos bastante de Maturana, pero nunca se habla suficiente de él. Aquí nos adentramos en una de las cumbres más formidables del pensamiento científico y nociológico latinoamericano, la biología del conocer formulada por este señor junto con su estudiante Francisco Varela. Ya habíamos contado que estos dos revolucionaron la ontología de las ciencias de la vida al acuñar el concepto de autopoiesis. Los seres vivos se definen materialmente por su capacidad para producirse y regenerarse continuamente a sí mismos en una clausura operacional estricta. El encuentro con el entorno no es una asimilación pasiva de información exterior, sino un proceso dinámico de acoplamiento estructural. Lo veíamos en esa pequeña practiquita que hicimos en clase, donde el organismo y el medio se gatillan mutaciones recíprocas sin perder su respectiva identidad sistémica.
Pero el giro nociológico más demoledor de Maturana para el sentido común positivista es su exigencia de colocar la objetividad entre paréntesis. Al demostrar biológicamente que todo conocimiento depende ontológicamente del observador y de su propia estructura biológica, Maturana destruye el mito de una realidad exterior pura y neutral, lista para ser cartografiada por un científico incorpóreo. Respeta la sustentabilidad planetaria. Bueno, respetar entonces la sustentabilidad planetaria nos exigirá desde esta óptica reconocer y salvaguardar la autopoiesis y la autonomía material de los sistemas vivos, fundando una convivencia social que recupere la biología del amor como una emoción principal que legitima la existencia del otro en la alteridad. Muy bien. ¿Y quién sigue? Seguimos con Ignacy Sach. Este señor muy interesante nos invita a rescatar la memoria histórica y conceptual. Este es un economista ecológico y que nos va a ayudar a comprender los procesos de domesticación discursiva en el ambientalismo institucional. A mediados de la década de 1970, Sach formuló el concepto de ecodesarrollo como una alternativa teórica y política explícita frente a la locura del crecimiento económico lineal infinito. Sach propuso una armonización rigurosa de los objetivos sociales, económicos y ecológicos, articulando lo que definió como las 5 dimensiones de la sustentabilidad: la social, la económica, la ecológica, la espacial y la cultural. Y no solamente esas 3 que nos han presentado en todos los diagramas de Venn. Su propuesta posee un fuerte arraigo praxeológico que sintoniza con la pedagogía crítica. Exige una planificación participativa donde las comunidades locales dejen de ser objetos pasivos de las políticas públicas y se transformen en protagonistas de políticas soberanas de su propio destino material. Y fíjense que desde esta perspectiva nosotros no debemos reducir a nuestros sujetos de estudio a objetos pasivos de las políticas públicas, porque iremos nadando en el sentido contrario de estas ideas. Estas ideas que surgen, que se dan, que nadan en un pensamiento complejo. Este señor Sach introduce la noción de biomimetismo social, invitándonos a estudiar las dinámicas de organización de los ecosistemas para rediseñar las instituciones humanas. Lanza asimismo una severa advertencia nociológica contra el mimetismo tecnológico acrítico. Pretender importar mecánicamente hacia el sur global las soluciones técnicas e hiperindustrializadas del norte es un acto de ceguera colonial que ignora las especificidades culturales y materiales de cada territorio. Bueno, examinemos el examen estandarizado o el de opción múltiple, incluso cuando nosotros estamos aplicando encuestas. Cómo presupone una nociología dogmática que asume la existencia de una verdad única, que además nosotros conocemos, exterior y ahistórica, que el que nos está contestando la encuesta o el alumno debe asimilar pasivamente. Esta práctica pedagógica destruye la tesis de Maturana de la objetividad entre paréntesis, convirtiendo el acto evaluativo en un dispositivo colonizador que castiga la autopoiesis cognitiva del sujeto y mutila la complejidad del saber a una sola dimensión útil. ¿Para qué? Habría que preguntarnos, ¿para qué estamos haciendo esas reducciones que hacemos? ¿Cuál es el fin último? De dejar vacía mi introducción, de dejar vacía mi metodología, ¿no? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que me está forzando a que yo escriba
sin contenido. Este otro señor maravilloso, léanlo, Manfred McNiff. Los nombres de este tipo me cuesta mucho trabajo leerlos, pero este señor me lo repiten tanto en mi contexto de vida que ya me lo sé. Este señor es un economista heterodoxo chileno, donde vamos a situarnos frente a una de las reformulaciones más radicales de la teoría del valor y del bienestar humano. McNiff dinamita el dogma neoclásico corporativo que confunde burdamente el desarrollo con la acumulación material de mercancías y el crecimiento del Producto Interno Bruto. Su propuesta de desarrollo a escala humana, léanla, opera bajo una premisa nociológica transdisciplinaria fundamental. Las necesidades humanas no son infinitas ni cambian con las modas. Constituyen un sistema cerrado, interdependiente y universal compuesto por 9 dimensiones esenciales. ¿De acuerdo? Y ahí las podemos ver. ¿Te acuerdan cuando hablábamos de la pobreza? Pues este señor nos dice que pobre es el que no tiene llenas estas dimensiones fundamentales. ¿Qué más podemos decir? Bueno, lo que muta a lo largo de la historia y de las culturas no son las necesidades, sino los satisfactores utilizados para cubrirlas. McNiff introduce el concepto crucial de satisfactores sinérgicos, formas de praxis comunitaria que al resolver una necesidad específica desencadenan la resolución simultánea de otras dimensiones del sistema vivo. Su enfoque de una economía descalza exige que la ciencia económica abandone las abstracciones matemáticas alienantes de los mercados financieros para ponerse al servicio directo de la vida concreta de las personas. Formula asimismo la hipótesis del umbral. Pasado determinado punto crítico, el crecimiento económico ya no asume la calidad de vida, sino que genera degradación ecológica y alineación existencial. Es interesante, hay que profundizar en este autor para comprender muchas cosas de lo que vivimos y también para dar un contexto a las necesidades de lo que nosotros estamos buscando, a esas aspiraciones que se supone tienen nuestros objetos de estudio. Este es otro señor. Clausuramos ya este bloque de voces masculinas, por así decirlo, creo. Ya lo clausuramos, lo cerramos, déjenme ver. Sí. Terminamos aquí con este muchachón que nos presenta un abismo, el abismo de la ecología oscura y la ontología orientada a objetos formulada por este señor Timothy Morton. Morton ejecuta un demoledor ejercicio deconstructivo al exigir la eliminación nociológica de la categoría misma de naturaleza. Sostiene con ironía que usar la palabra naturaleza con mayúsculas es un mecanismo de distanciamiento ideológico burgués que sitúa el entorno como un fondo decorativo, limpio, bonito y exterior al ser humano. Al respecto de esta propuesta que nos hace Timothy, tengo un libro muy interesante que se llama Jardinosofía, que justamente nos propone cómo también nosotros tenemos un miedo a la naturaleza y la hemos domesticado, reducido, recortado, convirtiéndola en algo predecible y simplificado que son los jardines. Y cómo nos gustan los jardines, ¿no? La realidad material contemporánea es mucho más perturbadora e indómita. Morton acuña el concepto de hiperobjetos para designar a entidades reales de una escala temporal y espacial tan masiva y descomunal que desbordan por completo la capacidad de percepción e instrumentación humana directa. Ejemplos de ello son el crecimiento global, el plutonio radioactivo o la totalidad del plástico planetario. Estamos atrapados dentro de estos hiperobjetos. El mesh o la red de la interconexión radical
nos une a todos los seres humanos, humanos y no humanos, a todos los seres humanos y no humanos, en una horizontalidad extraña, sin jerarquías centrales. La ecología real no tiene un final feliz garantizado por la técnica. Es ambigua, inquietante, nos obliga a asumir una coexistencia radical con lo extraño y con la incertidumbre existencial más profunda. Bueno, como ven, la violencia e interrupción conceptual de los satisfactores sinérgicos de McNiff y los hiperobjetos de Morton deben forzar la demolición inmediata de los formatos burocráticos y lineales con los que nos acreditamos. ¿No lo creen? Pero bueno, eso puede ser o harina de otro costal. Ahora sí, para garantizar la paridad y como una perturbación al sistema, vamos a hablar ahora de... vamos a dar este giro metodológico y vamos a hablar rompiendo el monopolio discursivo de la racionalidad androcéntrica occidental hipertecnocrática que históricamente ha dictado las reglas de la ciencia corporativa. Este bloque que iniciamos con esta plantita y estos animalitos ahí, introduce un coro de perspectivas ecofeministas, críticas y comunitarias orientadas a garantizar una estricta paridad epistémica, que no una equidad de género. Desde el materialismo filosófico entendemos que las ideas no se despliegan en un limbo neutral, están implantadas en cuerpos, territorios y relaciones de producción concretas. No podemos resolver la crisis civilizatoria utilizando exclusivamente la misma matriz de pensamiento que despojó a los sujetos subalternos de su soberanía cognitiva. Las voces que comparecen a partir de este momento no vienen a ofrecer un complemento poético, un adorno identitario al currículo, sino a ejecutar una deconstrucción política de las categorías de la modernidad. Como docentes investigadores frente a grupo, nuestra tarea es apropiarnos de este instrumental crítico para transformar el aula en una zona de insurgencia conceptual donde la pluralidad de saberes sea la condición ineludible para defensa de la vida. Y sin más, empezamos. ¿Quién será la primera? Vamos a descubrirlo. La primera es Vandana Shiva, la física, filósofa y activista india Vandana Shiva despliega una de las críticas más demoledoras contra el extractivismo epistémico y el agronegocio transnacional. Shiva acuña una categoría nociológica fundamental para nosotros, las monoculturas de la mente. Monoculturas de la mente. Esta noción desvela cómo el pensamiento hegemónico occidental destruye la diversidad biológica y cultural al colonizar la mente de los sujetos, de las sujetas, imponiendo un modelo lineal corporativo que invisibiliza los saberes tradicionales complejos. Su propuesta ecofeminista establece un vínculo estructural e indisoluble entre la opresión patriarcal de las mujeres y la explotación destructiva de la naturaleza por parte del capital. A través del combate frontal contra la biopiratería, la privatización y secuestro patentado del conocimiento ancestral por parte de corporaciones transnacionales y la fundación del movimiento Naidanya, Shiva propone una democracia de la tierra. En esta nociología, la resistencia afirma que las semillas y los saberes son bienes comunes, materiales dotados de derechos naturales inherentes que desbordan y sabotean las leyes del mercado globalizado. ¿Cómo la ven esta señora? Dan ganas de leer más, ¿no? Wangari Maathai. Esta señora, yo la admiro, la amo, la envidio. Bióloga y activista keniana, la primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz,
La sustentabilidad compleja abandona la abstracción de los escritorios institucionales para encarnarse en una praxis de liberación territorial. Su célebre Green Belt Movement o movimiento del cinturón verde, responsable de la plantación material de más de 51 millones de árboles en el suelo africano, constituye una lección magistral de ecología política y pedagógica. Así como yo hago diapositivas, ella siembra árboles. Constituye una lección magistral de ecología política y pedagogía crítica y de restauración ambiental. Mata-Hari demostró empíricamente que la degradación ambiental, la pobreza estructural y la desigualdad de género no son variables aisladas, sino manifestaciones sistémicas de un mismo entramado de opresión postcolonial. Al situar el empoderamiento de las mujeres rurales como el motor central de la restauración ecológica, Mata-Hari no solo desafió la desertificación física de los suelos, sino la desertificación política impuesta por regímenes autoritarios. Su legado demuestra que la conservación biofísica de la tierra requiere de una democracia participativa y una gobernanza comunitaria radical, evidenciando que la acción local y situada es el único vector material capaz de desencadenar transformaciones sistémicas en una escala planetaria. Bravo por Wangari Maathai. Creo que estaba diciendo mal su nombre, perdón. Soy muy mala para leer nombres raros. Maathai. Wangari Maathai. Muy bien, pues aquí pasamos. Quisiera ir comentando más, pero no nos daría la vida. No nos da la vida. Donna Haraway. Espero pronunciar bien su nombre de esta señora. Bióloga, filósofa feminista estadounidense. Sacó de las bases mismas del humanismo antropocéntrico occidental al introducirnos en el espesor del pensamiento tentacular. Haraway rechaza la comodidad discursiva de los términos antropoceno y capitaloceno por considerarlos insuficientes y centralizadores. En su lugar propone bautizar nuestra era con el Chthuluceno. Hubiera puesto aquí Cthuluceno. Hubiera puesto aquí una imagen del Cthulhu. Bueno, este tiempo de relaciones e interconexiones masivas y multiespecie donde los humanos compartimos el destino material del planeta con una densa red de alteridades vivas y tecnológicas. Es en perfecta consonancia con la complejidad moriniana. Donna sustituye la idea de la autopoiesis aislada por la categoría de la simpoiesis, que significa literalmente hacer con otros. Ningún sistema orgánico o social se autoproduce de forma autárquica. Su célebre teoría de los saberes situados constituye un pilar nociológico insoslayable para la pedagogía. Afirma de forma contundente que todo conocimiento científicamente válido posee una posición corporal, histórica y políticamente localizada, desenmascarando la pretensión positivista de una objetividad incorpórea y neutral como un truco ideológico de dominación. Para Donna, la sustentabilidad compleja no exige el imperativo ético staying with the trouble o permanecer con el problema, aprendiendo a cohabitar en un planeta herido y en ruinas sin sucumbir al optimismo tecnológico ingenuo de las corporaciones ni al derrotismo apocalíptico paralizante. Grande Donna. Sigan leyendo a Donna, ahí hay un libro, creo, me parece, en la carpeta. Esta señora, mi amorzote, Elinor Ostrom. Y me faltó escribir bien su nombre porque lleva ahí una diéresis. Bueno, está bien. Esta señora es una politóloga estadounidense, la primera mujer galardonada con el Premio Nobel de Economía
que asestó un golpe empírico y teórico definitivo a las líneas de flotación del dogma económico neoclásico. Ostrom desmanteló la forma inapelable de la célebre tesis de Garrett Hardin sobre la tragedia de los comunes. Yo no sé si ustedes conocen esta teoría de la tragedia de los comunes, pero pareciera cierta. Sin embargo, Eleanor nos demostró que no. La tragedia de los comunes postulaba de manera reduccionista que los recursos compartidos están fatalmente condenados a la destrucción a menos que intervenga la privatización del mercado o la coerción autoritaria del Estado. La base de las reservaciones de todas las áreas naturales protegidas es esta. Mediante rigurosas investigaciones de campo arraigadas en el realismo científico, sobre todo en la bahía de Chesapeake, Ostrom demostró que las comunidades locales son perfectamente capaces de crear instituciones autónomas y autorreguladas para gestionar recursos materiales de forma sustentable a largo plazo. Formuló 8 principios de diseño institucional que garantizan el éxito de esta gestión comunitaria. Su enfoque introduce el concepto de policentrismo, demostrando nociológicamente que múltiples centros de decisión autónomos y coordinados en red son significativamente más eficientes y resilientes que los mandatos centralizados burocráticos, sobre todo si son del Estado desde un escritorio remoto. Ostrom define las instituciones humanas como componentes vivos e indisolubles de los sistemas socioecológicos complejos, donde la confianza colectiva y la responsabilidad material son verdaderas fuerzas motrices de sustentabilidad. Esta señora, léanla. Hay buenísima literatura sobre ella, principalmente si van a trabajar con administración de bienes comunes, con economía local o con alguna actividad que tenga que ver con comunidad. Bueno, seguimos con esta otra muchachona tan adorable, Rachel Carson, bióloga marina, escritora de La Primavera Silenciosa. Esta muchacha, cuya obra profética, publicada en 1962, no sé si ya leyeron La Primavera Silenciosa, léanla. De hecho, el nombre parece muy poético, pero es totalmente la descripción de un fenómeno ecológico. Carson desplegó un rigor científico impecable, fusionando una narrativa de altísima potencia conceptual para denunciar los efectos ecotóxicos devastadores y silenciosos de los pesticidas sintéticos como el DDT. Yo no sé si a Rachel le han hecho películas, pero deberían. Al hacerlo, Carson tuvo que enfrentar con valentía biopolítica la maquinaria de difamación y el poder económico concentrado de la industria química posbélica que pretendía censurar sus hallazgos. Desde la perspectiva del realismo científico bungeano, Carson demostró de forma matemática inapelable la conexión radical de los sistemas materiales de la biosfera. Comprobar de qué manera un veneno químico inyectado de forma reduccionista en un nodo específico de la red trófica inevitablemente se biomagnifica, alterando y envenenando el metabolismo de la totalidad de los seres vivos. Su legado no solo impulsó hitos institucionales concretos como la fundación de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, también conocida como EPA, sino que operó una transformación nociológica irreversible de la conciencia pública al revelar con crudeza los límites biofísicos innegociables de intervención tecnológica humana sobre la naturaleza con N minúscula. ¿Cómo ven? Vamos a continuar. Esta señora, que por mucho tiempo yo leí pensando que se trataba de un señor porque siempre le ponían B. Agarwal, es también una persona maravillosa. Ella es una de las más grandes manifestantes de la ecología política feminista a través del pensamiento riguroso de la economía y la sociología india. Veena Agarwal
con su obra cumbre A Field of One's Own, asesta un golpe irreversible a las abstracciones de la economía ambiental neoclásica y corporativa. Desvela que la gestión de los bienes comunes y la vulnerabilidad ecológica no son fenómenos neutros, sino que están determinados por la división genérica del trabajo y el acceso legal a la propiedad material de la tierra. Ella desmonta el ecofeminismo esencialista y espiritualista para proponer un ambientalismo feminista radicalmente implantado en la praxis cotidiana. Denuncia que los modelos económicos tradicionales cometen un sesgo epistémico fatal al invisibilizar por completo el trabajo reproductivo, doméstico y de cuidado que realizan las mujeres rurales, quienes resultan ser las principales custodias y gestoras directas del metabolismo biofísico de los territorios. Al teorizar sobre la forestería comunitaria con perspectiva de género y potenciar la cooperación grupal solidaria, Vina demuestra que la acción colectiva de las mujeres no es una respuesta sentimental del cuidado místico, sino una estrategia material de supervivencia y resistencia política indispensable para sabotear la privatización capitalista de la vida. Hay muchos términos que deberíamos de estar deshilachando, desagregando, pero la vida es muy corta, hay que dormir y hay que terminar el curso. Ana Patricia Noguera. La irrupción de la filosofía colombiana. Esta señorona, introduce un giro nociológico de altísima densidad poética e insurrección política en el pensamiento ambiental del sur global. Noguera ejecuta la demolición sin cuartel del dualismo cartesiano mente-cuerpo y cultura-naturaleza, que inauguró la era de la técnica imperial en Occidente. A través de su propuesta de un pensamiento ambiental estético, postula de forma escandalosa para la ciencia positivista que la belleza y el afecto son más que adornos subjetivos. Son formas genuinas y profundas de conocimiento ecológico. Ella acuña la categoría ontológica del cuerpo tierra para recordarnos que no habitamos un planeta exterior pasivo, sino que somos la tierra misma haciéndose cuerpo viviente. Sus geopoéticas proponen leer la trama del mundo físico no como un inventario de recursos explotables por el mercado, sino como un texto sagrado, poético y doliente. La sustentabilidad compleja que estoy tratando de comunicarles exige desde la trinchera de Noguera una mutación radical de nuestros etos de habitar. No se trata de gestionar eficientemente la crisis con indicadores de mercado. Se trata de aprender a habitar poética y respetuosamente los mundos de la vida, fundando epistemes situadas que broten directamente de la experiencia corporal de los territorios heridos. Muy hermosa. Maristela Svampa. Bueno, con la socióloga argentina Maristela Svampa situamos a la pedagogía frente al espejo desencarnado de los conflictos territoriales contemporáneos de nuestra América Latina. Svampa desmonta, no sé si se pronuncia así, yo tengo problemísimas con los nombres, pero bueno, esta muchacha desmonta la ilusión gatopartista de las últimas décadas al acuñar y radiografiar la categoría del neoextractivismo progresista. Devela con rigor materialista cómo los gobiernos de corte popular de izquierda en la región cayeron atrapados en el denominado consenso de los commodities, intensificando de una forma brutal la explotación masiva de materias primas a expensa de la destrucción ecológica profunda de los territorios. Svampa conceptualiza esto como una patología civilizatoria estructural, el mal desarrollo.
que es un proceso histórico aberrante que produce de manera sistemática desigualdad social, despojo territorial y degradación biofísica irreversible disfrazada de progreso nacional. Frente a esta ofensiva depredadora del capital globalizado, Svampa destaca la emergencia del giro ecoterritorial, protagonizado por los movimientos sociales e indígenas de base. Estas colectividades subalternas están redefiniendo radicalmente la idea misma de sustentabilidad a través de la praxis colectiva, forzando la urgencia nociológica de una transición socioecológica radical que ponga fin a la condena colonial del despojo material. Muy genial. Ay, cuántas me faltan. Sylvia Early. ¿Quién es Sylvia Early? Bueno, esta muchacha, con ella vamos a cruzar ahora las fronteras continentales para sumergirnos en la nociología planetaria y el realismo científico defendido por la célebre bióloga marina. Muchas biólogas aquí, ¿no? Qué bonito. Célebre bióloga marina y exploradora Sylvia Early. Ella rompe con el arraigo del sesgo terrestre de las ciencias ambientales convencionales al dirigir nuestra atención al espesor material de los océanos. Estructuras complejas que sostienen las bases metabólicas de toda la biosfera. Con más de 7,000 horas de inmersión submarina y pionera en la investigación científica in situ, Early aporta datos duros ineludibles. Las masas oceánicas producen más del 50% del oxígeno que respiramos, funcionando como los verdaderos pulmones térmicos de la Tierra. Su iniciativa global Mission Blue y el diseño de una red de hotspots a áreas de esperanza para la conservación marina estricta no representan un llamado ingenuo al conservacionismo idílico burgués, sino una estrategia de biopolítica urgente guiada por el principio de precaución. Early demuestra nociológicamente que conocer es el primer paso para proteger. Devela que ignorar las interconexiones dinámicas y los mecanismos de degradación del ecosistema marino es una muestra letal de soberbia racionalista de la modernidad industrial hiperterrestre que destruye el útero material del agua planetaria. Qué ideas tan diferentes, ¿no lo creen? Bueno, clausuramos ya, creo, espero, déjenme ver. Sí, perdón, no me puse feliz. Clausuramos de forma ya con esta señora, con María Novo, este denso bloque que hemos revisado sobre sustentabilidad. No es ni un ápice de lo que es la sustentabilidad. Nos falta mucho para poder hablar de sustentabilidad. Ustedes ya oyeron hablar a Arturo Guillomín, el doctor Arturo, y con esto espero que tengan tan siquiera la impresión de que sustentabilidad sí que es muchísimo más que lo que nos habían contado. Bueno, Novo es un referente indispensable en la educación contemporánea para la sustentabilidad. En su obra seminal El desarrollo sostenible, su dimensión ambiental y educativa opera una auténtica revolución copernicana, segunda vez que digo eso, en el terreno del diseño curricular. Novo proclama de manera contundente que la educación ambiental sistemática jamás debe ser rebajada a la condición de una simple asignatura técnica decorativa o un contenido accesorio del plan de estudios. Exige que se erija como un eje transdisciplinario capaz de operar una transmutación radical en nuestra mirada del mundo. Y ahí me recuerda a Saraí con la educación física. Novo, inspirada en la ciencia con conciencia moriniana, nos invita a integrar indisolublemente la ética y la estética dentro del proceso riguroso de la investigación científica. Su propuesta del enfoque lento y tranquilo constituye un monumental acto de sabotaje pedagógico contra la vorágine aceleracionista del capital global,
La sustentabilidad real exige desacelerar drásticamente el ritmo civilizatorio de la vida, de producción y de consumo. Para María Novo, abrazar el paradigma ambiental no es cambiar los contenidos del pizarrón, sino hacer estallar la raíz de nuestra forma de pensar y de habitar la Tierra. Sin embargo, la educación ambiental sigue siendo utilizada fuera del currículum como talleres, como un tipo de divulgación científica, y no se ha integrado como esperaría Novo. ¿Y qué nos queda? Ya llegamos a la última y nos vamos. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué nos espera, ¿no? ¿Cuál es nuestro itinerario? La edificación por venir de la sustentabilidad. Tras haber triturado la simulación corporativa y explotado las constelaciones críticas de la ecología profunda, es momento de formular una propuesta afirmativa que oriente nuestra investigación doctoral. El porvenir de este campo no reside en la sofisticación métrica ecoeficiente occidental, sino en la triple ruptura epistémica. Debe construirse como una sustentabilidad radicalmente no reduccionista, compleja y decolonial. No reduccionista porque desde el realismo científico bungiano entendemos que la crisis material del planeta no se resuelve aislando variables, sino interviniendo en los mecanismos socioecológicos totales. Compleja porque exige la reforma del pensamiento moriniano para sostener juntas el orden y el desorden y la incertidumbre de un mundo en permanente devenir. Y fundamentalmente decolonial porque nuestra pedagogía nos impone la obligación histórica de desmantelar la matriz colonial del poder y del saber que convirtió la biosfera y a los cuerpos subalternos en zonas de sacrificio material para la acumulación del capital global. Nos situamos ante la inauguración de la insurgencia académica definitiva. Déjenme tener ilusiones. El primer vector material de este porvenir complejo es el de crecimiento, teorizado magistralmente por el economista y filósofo Sergei Latouche. Es imperativo disipar de inmediato la neblina ideológica que las corporaciones proyectan sobre este concepto. El decrecimiento no es una recesión económica dentro del capitalismo, la cual genera miseria y desempleo, sino un proyecto político y ontológico radicalmente fuera de él. Desde la termodinámica y un materialismo filosófico, sabemos que el crecimiento material infinito es físicamente imposible dentro de un planeta dotado con límites finitos e innegociables que podemos tocar, que podemos medir, que conocemos, que podemos mirar desde el espacio. No tenemos esa aquí hubiera puesto la imagen de la Tierra vista desde la Luna. Nuestro planeta es limitado. Nos pareció en algún momento que no lo era, pero ahora sabemos que lo es. Latouche nos exige abjurar el dogma del Producto Interno Bruto y emprender la reducción drástica y planificadora de la huella ecológica, especialmente en las geografías del norte globalizado que fagocitan los recursos energéticos del planeta. Esto implica relocalizar los procesos económicos a través de la proximidad material y transmutar nuestra noción civilizatoria de bienestar, anteponiendo la riqueza relacional, comunitaria y afectiva sobre la acumulación alienante de las mercancías. El decrecimiento es la apuesta nociológica por una abundancia frugal consistentemente elegida para garantizar el florecimiento de la trama de la vida. Este es un término súper interesante que debemos también desmenuzar. Esto se encuentra en perfecta sincronía dialéctica con el decrecimiento europeo desde el sur, material e histórico,
la insurgencia ontológica del buen vivir o Summa Causai, el concepto ancestral de los pueblos andinos que postula una existencia de plenitud y armonía con la trama viva. El buen vivir opera una fractura civilizatoria radical al contraponer la ontología de la complementariedad colectiva del vivir bien, frente a la metafísica de la competencia individualista occidental del vivir mejor, motor existencial del consumismo ecocida. Cuando decíamos, es que yo soy pobre porque si lo pienso bien, quiero muchas cosas que no puedo tener. Eso es vivir mejor. El motor, entonces, reafirmando el realismo jurídico que analizamos previamente en las constituciones de Ecuador y Bolivia, esta cosmovisión despoja la Pachamama de su condición de recurso explotable para consagrarla como un sujeto de derecho material inalienable. El comunitarismo andino asume que el bienestar individual es una imposibilidad nociológica si se encuentra divorciado del bienestar colectivo y del equilibrio del entorno biótico. Summa Causai no representa otra vertiente del desarrollo. Es, como afirma la pedagogía decolonial, una alternativa radical al desarrollo y potente puente epistémico entre los saberes ancestrales proscritos y el pensamiento sistémico contemporáneo. Entonces, allá habría que revisar cómo este término entró en las constituciones de Ecuador y Bolivia. Actualmente, ya lo habíamos comentado antes, ¿no? Están haciendo nuevas cosas. La sustentabilidad compleja y decolonial no gestiona el colapso, organiza las transiciones civilizatorias. Debemos asumirlo con contundencia en nuestras aulas. No se trata de reformar cosméticamente el sistema capital actual. Se trata de transformar la raíz, la matriz de la modernidad occidental. Esta transición nos va a exigir transitar. Esa es una transición que nos lleva hacia el pluriverso. Esa formulación política nacida de la insurgencia zapatista y sistematizada por Arturo Escobar, que defiende al mundo real como un territorio denso, donde quepan muchos mundos y muchas epistemes válidas. La justicia epistémica se sitúa así con la base indispensable de la justicia ecológica, porque demanda la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es el resultado de la justicia epistémica, o por lo menos uno de ellos. Demandando la soberanía alimentaria comunitaria frente al monopolio biotecnológico del agronegocio. Aquí vamos a recuperar también un poco del pensamiento de Ivan Illich al exigir que el diseño de tecnologías conviviales, herramientas materiales que potencien la autonomía existencial, la autopoiesis colectiva y la relocalización de la vida, saboteando la dependencia industrial alienante. La sustentabilidad se desvela finalmente como un radical proceso político de reexistencia, la capacidad histórica de los pueblos subalternos para existir de nuevo, bajo otra racionalidad y otra manera sobre la tierra. Eso visto desde los seres humanos. Una parte de la sustentabilidad, pero es eso, existir de nuevo de otra manera. También para los ecosistemas funciona igual. Esta diapositiva en tabla. Esta diapositiva en tabla, de manera visual, los desafíos epistémicos de la sustentabilidad
que se imponen al porvenir de la investigación académica y a sus trabajos doctorales de quienes vayan a integrar el concepto. Los desafíos teóricos nos exigen clausurar definitivamente la balcanización disciplinaria que mutila el saber de las universidades contemporáneas. Debemos edificar un marco transdisciplinario robusto que logre integrar indisolublemente la abstracción de la nociología con la urgencia material de la praxis ambiental en los territorios. Esto implica ejecutar la tarea política de decolonizar la sustentabilidad y tensar con rigor el concepto del pensamiento complejo con la ontología de la ecología. Por otra parte, los desafíos prácticos nos compelen a traducir el arsenal teórico en políticas públicas radicalmente alternativas. Todas las políticas públicas ambientales, me atrevo a decirlo, requieren una reestructuración profunda. Incluso arrugarlas, botarlas y hacer unas nuevas. Fundando una educación ambiental transformadora que subvierta la subjetividad de nuevas generaciones. Exige operativizar la gobernanza policéntrica de los bienes comunes propuesta por Ostrom, asumiendo la justicia climática, que no hablamos de ello, pero también tiene tenemos mucho de qué hablar, y la liquidación de la deuda ecológica histórica como un imperativo que no puede negociarse para el diseño de tecnologías conviviales y apropiadas a las realidades materiales de la periferia global. Colegas, coleguitas, aprendientes, este es el momento de sintetizar, de reducir, de reduccionar toda esta charla. Debemos afirmar, espero que ya estén de acuerdo conmigo, sobre que la sustentabilidad, para que sea auténtica, no puede reducirse a un indicador tecnocrático de eficiencia. No es una certificación verde que se compra en el mercado, no es separar la basura de mi casa, no es ni representa un eslogan cosmético para el lavado de una imagen de una empresa, de una corporación, de una plaza, de una industria. La sustentabilidad es en esencia más pura y subversiva que una transformación radical y multidimensional de nuestra manera humana de conocer, de habitar y de relacionarnos materialmente con la trama de la vida de la biosfera. Si nosotros dejamos ser a la biosfera, ella sí sabe cómo hacer sustentabilidad. Quienes no sabemos o quienes lo hemos olvidado somos nosotros. Para no naufragar en simplificaciones burdas de la escuela tradicional, nos exigimos a nosotros mismos la reforma de nuestro pensamiento, para no quedar flotando en el reformismo de la superficie mercantil. Nos impone la sustentabilidad, el biocentrismo de la ecología, para no confundir nuestros deseos éticos idealistas con las verdades objetivas del mundo real. Nos obliga a mantener un implacable rigor en nuestros trabajos de investigación. La sustentabilidad constituye ante todo un conmovedor ejercicio de humildad epistémica unido a un inquebrantable compromiso vital con la emancipación de la historia. ¿Qué más? Ya no hay nada más. Una cita de Marcel Proust, novelista francés, que nos regala esta sentencia de asombrosa densidad que, leída desde las coordenadas del trabajo que estamos haciendo en el aula, adquiere un filo de una revolución cognitiva irreversible. El verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. En el contexto de las crisis civilizatorias actuales, esta frase destruye el optimismo ingenuo de la ciencia imperial positivista que pretende resolver el colapso buscando nuevos nichos de mercado colonizables o inventando tecnologías milagrosas de geoingeniería exterior.
o encontrando un nuevo planeta, construyendo una nave espacial, inventando también para la nave espacial un tipo de combustible que nos pueda ayudar a buscar otro planeta. Eso no existe. El paisaje material del planeta está herido por la racionalidad de la simplificación. Lo que la educación doctoral tiene la obligación histórica de parir no son parches técnicos para estabilizar el modelo ecocida, sino una mutación paradigmática radical que dote a los sujetas de nuevos ojos. Tener nuevos ojos significa descolonizar la mirada, de poner la soberbia racionalista antropocentrista occidental y aprender a percibir el tejido relacional de la vida en su indómita e interdependiente complejidad estructural. Espero haberles transmitido, ojalá haberles transmitido la magnificencia del mundo en el que estamos viviendo, en el que nos estamos posicionando, en el que estamos tomando la voz. Bueno, aquí hay algo de algunos textos que ustedes pueden consultar. No es que lo ponga yo nada más porque tengo que poner mis fuentes y que sí, tengo que ponerlas, sino también se rescata, bueno, de una manera auténtica, intento, la armería conceptual. Lo que les acabo de decir, no lo digo yo, lo que les acabo de decir, lo leí. Si no leemos, pues nos estamos perdiendo de un mundo maravilloso, de muchos mundos, de ese plurimundo. Tenemos que leer. Todos estos, creo que sí, todos están en las carpetas que les comenté. Llegamos al cierre material de esta presentación. Ya me quiero ir a dormir. De nuevo se me hicieron las 12 de la noche. ¿Qué les digo? Les expreso mi más profundo agradecimiento por la intensidad intelectual y el rigor crítico sostenido a lo largo de esta charla. Despidámonos con un abrazo, pero también con una advertencia. La sustentabilidad es compleja. No representa un punto de llegada físico, no representa una meta burocrática terminada, no representa grados centígrados planetarios, ni un destino idílico estático, un jardín del Edén. No es eso. Constituye por antonomasia un camino dinámico de perenne transformación individual y colectiva guiado por la praxis crítica. Al abandonar este espacio, la verdadera investigación doctoral apenas comienza en sus escuelas y en sus territorios. Les corresponde a ustedes como formadores en sus aulas cotidianas que conviertan sus espacios docentes en auténticas trincheras dedicadas a desmantelar el reduccionismo extractivista, liberar las mentes de las monoculturas coloniales y fundar una pedagogía radicalmente biocéntrica que se atreva a pensar, habitar y defender con dignidad invulnerable la trama de la vida sobre la Tierra. Muchos de los problemas con los que ustedes están tratando tienen que ver con la sustentabilidad, aunque no lo vean directamente. Desde la migración hasta los procesos de apropiación del conocimiento tienen que ver con la sustentabilidad. Es la matriz en la que estamos inmersos. Así que muchísimas gracias, colegas de la Praxis Viva. El porvenir de la historia está en sus manos. A descansar. Bueno, yo a descansar, ustedes a hacer lo que quieran, ¿verdad? Adiós.